todos los que están presentes en el podcast y los que nos están escuchando. ¿Cómo me les va? Muy bien, Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo están nuestros invitados especiales que son María Fernanda, Maeve y Fagua? Hola, buenas noches a todos. Hola, Gabriel. Hola, Juli, gracias por la invitación. Hola, Julián, hola, Gabriel, hola, Pablo, también igual, gracias por invitarnos. ¿Cómo van? Muy bien, muy bien. Bueno, y los temas que hoy vamos a tocar en el podcast son las causas de manipulación mediática, las consecuencias y unas recomendaciones que les daremos al final y una sorpresa de un gran invitado que tenemos hoy. Bueno, listo, entonces, empezando ya con la sección de comentarios que hacemos en Instagram. Yo soy profe y me gusta ir a las marchas. Y en las marchas que he estado se ve mucha gente, pero en las noticias nacionales muestran poca gente o simplemente no muestran. El segundo comentario es, si existe la manipulación mediática, se puede ver que con el caso de Uribe, los medios de comunicación grandes solamente llamaron la opinión del centro democrático y nada de la oposición. Vale, y entonces estos son los dos comentarios más interesantes que tuvimos, los más chéveres. Y entonces para empezar a dar las opiniones, ¿quién quiere empezar? Bueno, para empezar yo sí creo que hay una manipulación mediática, efectivamente, pues no sé, lo pudimos evidenciar con las noticias de esta detención domiciliaria de Álvaro Uribe, en la que efectivamente pues, solo entrevistaron a personas que lo defendían, y pues esto también es como una parte o un elemento que da a un sesgo de información, es decir, pues solo está mostrando una parte de los hechos y dónde está la contraparte, dónde está la oposición, dónde están también pues la cantidad de comentarios que se levantaron y se dieron por redes sociales frente a esta situación. Entonces sí hay una manipulación mediática y es un elemento súper fuerte de control y de poder. Pues yo lo veo así. Fagua, entonces te damos la palabra. ¿Cuál es tu opinión o frente a la manipulación mediática? Pues sí, yo estoy totalmente de acuerdo con María Fernanda, pero digamos que para dejarle claro como a la audiencia, pues a los que nos están escuchando y también a nosotros mismos, pues me gustaría decir o como citar, no sé cómo se dice, como decir, sí, una definición de manipulación mediática de Noam Chomsky de 1990 que dice que los medios de comunicación masivos actúan como transmisores de mensaje hacia el ciudadano promedio. Por lo tanto, su función principal es entretener, informar e impartir valores y códigos de comportamiento que propiciarán que los individuos se moldeen a las estructuras sociales. Todo ello se ve reflejado en el control ejercido por las macroempresas de comunicación que procuran mayor poderío sobre las masas que necesitan ser cegadas y distraídas de la realidad. Yo pienso que no solo, es decir, aquí en Colombia han habido muchísimos casos de manipulación mediática. Creo que RCN y Caracol son un claro ejemplo. Diariamente se puede ver porque, pues, no solamente pues, el ejemplo de Álvaro Uribe, sino que ha venido pasando desde hace muchísimo tiempo y no solamente acá, sino pues en muchos países. Hace poco veía también que en Estados Unidos se les entrega como un guión a las empresas de televisión para que digan pues lo que quieren primero las macroempresas que son las que como las que están detrás de la política y luego ya la política en sí, el Estado, los gobernantes y ya luego esos mensajes llegan a los medios de comunicación, que son los que luego llegan a nosotros, que somos como una gran masa que está siendo manipulada por un sector muy pequeño y que pues me parece que es totalmente pues ilógico e incoherente que pues eh, digamos que dos medios de comunicación como son Caracol y RCN pues sean los que están controlando toda pues los medios de comunicación, sí, como las noticias
sí todo lo que se consume a diario en la televisión, no se le da como voz a otros medios alternativos de que sean ellos los que impartan pues las noticias, sino que solamente sea pues un sector privilegiado. Ok, Fagua, me Sí, parece una opinión muy buena y esa cita es algo brillante realmente. Y bueno, ya yo quiero seguir dando mi opinión y es que muchas veces, bueno, sí, sí existe la manipulación mediática para mí. Y para mí va más allá de ser solamente manipulación mediática y que su importancia es mucho más grande. ¿Por qué? Porque es que siempre se ha dicho que, o bueno, he escuchado bastante que la manipulación mediática, o sea, los medios de comunicación son el cuarto poder de los gobiernos. El primero es el ejecutivo, el siguiente son los dos siguientes son el judicial y el legislativo. Y siempre se ha dicho que el cuarto es los medios de comunicación. Para mí es algo que sí puede ser así, pero no, yo creo que el primer poder de una sociedad son los medios de comunicación. Y tristemente en Colombia los medios de comunicación que más consume la gente son Caracol y RCN. Y si podemos ver quiénes son los dueños de ellos, son Carlos Alira Lule y creo que Sarmiento Angulo, no estoy seguro. Bueno, estas personas son multimillonarios de Colombia que tienen intereses y esos intereses hacen que las noticias sean para favorecerlos a ellos y para favorecer a los dirigentes que los favorecen a ellos, básicamente. Y bueno, ¿por qué? Porque es el primer poder de la sociedad, porque los medios de comunicación deciden de lo que se habla. Y mucha gente solamente tiene Caracol y RCN y dice, por ejemplo, cuando yo era pequeño, recuerdo que uno hacía una pregunta a alguna persona y esa persona contestaba con, sí, es así porque lo dicen las noticias. Y si lo dicen las noticias, es verdad. Entonces creo que debemos ser un poco más críticos ante las noticias y también ser conscientes que el poder lo tenemos, o sea, que tenemos el poder de cambiar esa situación, dejando de ver estos medios tan claramente politizados y de un polo político y al mismo tiempo ver y contrastar información de diferentes tipos de fuentes. Y bueno, esta es mi opinión, que por favor siga Gabriel. sí, claro que sí, totalmente de acuerdo con los tres. Las opiniones, pues concuerdo con las opiniones de ustedes tres. Me parece, o rescato lo que dice Juli, de que creo que dijiste que los medios tienen como el poder, creo. Ujú, sí, Y aparte pues del poder creo que tienen una responsabilidad y pues una influencia en los seres humanos o en las personas, porque pues es obviamente son ellos quien transmiten pues toda pues todas las noticias de nuestro país y creo que lo que ustedes dicen con los ejemplos de RCN y Caracol pues tristemente no transmiten la realidad, sí, totalmente siempre manipulan, pero pues creo que también que hay canales de televisión alternativos y periódicos, creo, o artículos que podemos encontrar hoy en día que son alternativos y que pues esa precisamente es la decisión que debemos tomar pues a la hora o la pregunta que nos debemos hacer es si realmente lo que estamos viendo es la realidad y la importancia, hacernos esa reflexión, yo creo. vale, Gabo, pues quiero rescatar algo que tú dijiste, que es que existen medios de televisión que son un poco alternativos. Y en ese tema estoy algo de acuerdo y es que si recordamos las marchas de noviembre, de diciembre y bueno, de final de año del año pasado y de principios de este, el paro, pues no veíamos noticias en ninguna parte de Caracol, de RCN y se silenciaba a las personas que mostraban eso. Y el único medio que realmente mostró las protestas y como que comunicó a las personas que realmente estaban en las marchas
fue City TV y recuerdo eso muy claro porque aunque no son los dos medios más importantes, o sea, aunque City TV no es de los dos medios más importantes, de todas formas sí también creo que tiene un poco de manipulación, pero me sorprendió gratamente ver que mostraban esa realidad del paro. No sé, bueno, ahí también es de pensar qué medios consumimos, ¿no? Creo que ustedes lo han dicho ahorita en sus intervenciones. Y es que, y quienes manejan también esos medios de comunicación. Yo no creo que sean los únicos que tienen las personas, sino son los únicos que se ven de manera masiva. Y eso también atiende como a otro tipo de estrategias de manipulación que se dan en esto de los medios masivos. Creo que pues hay un texto de Noam Chomsky, no es original de él, pero sí lo comenta él, de unas 10 estrategias de manipulación mediática en las que explica y da ejemplos en cómo se manipula a los espectadores para consumir pues noticias en medios de comunicación. Entonces, pues porque también podríamos preguntarnos por qué Caracol y RCN son tan potentes a la hora de ser medios masivos de comunicación y otros canales sí, que podrían ser un poco más institucionales, porque no son tan consumidos y eso también atiende pues a los formatos y a los programas que se están emitiendo en estos dos canales. Son más fáciles de consumo, por ejemplo, o han tenido mayor alcance en toda la trayectoria que tienen. Si miramos la trayectoria también de estos canales, pues se ha ido modificando atendiendo a unos intereses propios pues, de quienes dirigen estos canales. Sí, exacto. Y es que también ahí yo creo que una parte que, pues es que ayuda, digamos, a que estos dos canales o los más consumidos por la gente, Caracol y RCN, es yo creo que también la propaganda pues a estos dos canales y aparte que pues podemos ver que varias emisoras, o sea que los dueños de varias emisoras son RCN o Caracol, entonces ahí también hay una cuestión como de propaganda y por eso pues yo creo que la gente es que consume más esos dos canales. Claro, y también es un tema de autocrítica que tenemos que hacer como sociedad, y es que, ¿por qué se ve más Caracol y RCN? Y no el resto. Y es que creo que lo que tienen en común Caracol y RCN son que tienen realities, tienen cosas de moda, tienen cosas de farándula sobre todo. Y pues sí, son las cosas que más llaman la atención, más amarillistas y que más Exacto. mueven masas. Que, Y eso al mismo exacto, tiempo lo les... alejan, lo alejan, hacen ese tipo de programas o shows para alejar totalmente la realidad de lo que esté pasando. Y pues claro, como esos canales saben lo que a la gente le gusta, que es eso del show, la farándula, las, la polémica. Entonces es ahí donde pues dan con el punto fijo al espectador. Sí, y es que pienso que lo que acabas de decir muestra que no solamente la manipulación mediática es que muestren una parte de la información, sino que también se centren sobre todo en darle farándula y cosas sin sentido a la población y que no darles las noticias ni tampoco generarles la pregunta en ellos de qué está pasando en la sociedad y en el país. Bueno, y dándole la palabra a Fagua que la pidió, por favor, dinos. Pues esto me recuerda un poco a, pues sí, como que me remite un poco a la alegoría de la caverna de Platón, creo que todos ya la conocemos. Creo que somos de alguna manera Si no la creados. conocemos, la leemos. ¿Cómo? ¿Cómo? Si no la conocemos, hay que leerla también. Sí, el texto que citó Fagua, el que citó María Fernanda, ambos de Chomsky, y el que acabas de decir de la caverna, van a estar en la descripción del video. Entonces, por favor, sigue Fagua y luego Mafe. Vale.
Pues sí, esto me, como que, como venía diciendo, como que me remite mucho a esa alegoría, como a ese mito de la caverna, y es que todavía de alguna manera seguimos siendo esos hombres encadenados que creen que lo que están viendo al fondo de la caverna, esas figuras, son la realidad, ¿sí? La mayoría de los colombianos, no estoy diciendo que todos, pero lastimosamente dentro de esa mayoría, pues las clases más bajas son las que están primero siendo más manipuladas y segundo son las que no tienen como esa necesidad de saber, de tener una postura política, porque sencillamente están, como vuelvo y digo, siendo primero manipulados por estos medios de comunicación, porque es lo que más consumen, porque hace parte de su día a día, porque las novelas, porque los realities y porque las noticias, digamos, sin un contenido real, hacen parte de esa realidad de ese colombiano y hace parte de los temas de conversación. Y segundo, pues que la mentalidad de la mayoría es la del rebusque, como se dice acá, y la de la supervivencia. Entonces, creo que eso hace que esa postura política no esté muy presente como digo, lastimosamente, en las clases bajas, pero debería ser algo que debería estar en todos y más en un país como Colombia. Citando unas palabras de Jaime Garzón, él decía que nadie nos va a venir a salvar el país, que somos nosotros los responsables de que exista esa salvación y no darle ese privilegio a las clases políticas porque sabemos que primero están atornilladas al poder desde hace mucho tiempo, no solamente desde ahora, la manipulación existía desde el tiempo de nuestros abuelos con esto de los conservadores y los liberales y segundo, pues es esa tradición digamos que todavía sigue muy arraigada a nosotros y es de estar pues conforme con todo y no tener como esa posición y dejarse llevar por el fanatismo, porque no solamente existe en las derechas, como por así decirlo, sí, en la derecha, sino también existe en la izquierda, ¿sí? Entonces creo que no, tampoco como para aclarar un poco eso también, no es que se trate de derechas o de izquierdas, sino de asumir una verdadera posición política y real ante la realidad que se está viviendo en Colombia y más, como les repito, en un país como Colombia que vive diariamente tantas cosas. Vale, me parece muy, muy interesante tu opinión y pues seguimos con la de Mafe. Ay, bueno, yo no estoy tan de acuerdo en algunas cosas que planteaba Pablo, porque él decía que solo unas clases consumen medios de comunicación. Yo creo que todo el mundo consume medios de comunicación y está al tanto de los medios de comunicación. Es más, también tendríamos que pensar es qué medio privilegiamos. ¿Sí? Estamos en una sociedad de la información en la que puedes tener noticias en un instante y en un segundo con tan solo dar un clic. Entonces, si nos vamos a centrar o la atención se va a centrar solo en la televisión, pues bueno, podríamos tener una amplia discusión al respecto. Pero también hay otros medios que transmiten información y también es sesgada o también se manipula o por el contrario se informa. Entonces, ¿qué pasa con la radio? ¿Qué pasa con los periódicos? ¿Qué pasa con las redes sociales que en la actualidad creo que es un espacio totalmente fuerte de transmisión de noticias? Y esa transmisión de noticias pues también generan unas expectativas y unos comentarios hacia las personas. O sea, WhatsApp se ha convertido en un medio de transmisión de noticias supremamente fácil y rápido. Y también es un medio de comunicación. Entonces creo que la atención no la podríamos centrar solo en la televisión, sino pues en ese contenido también que se transmite en todos los medios de comunicación, independientemente del tipo que sea. Ok, vale. También es muy cierto lo que acabas de decir, que no es solamente de la clase pobre la que tiene este problema de manipulación mediática. Y vale, quiero dar dos ejemplos, tomando también tu opinión sobre lo de la radio, que también no solamente centrarnos en la televisión, sino también en otros temas como la radio. Y es lo que sucedió hace poquito con Julio Sánchez Cristo,
y Uribe, que es que se encontró que Julio Sánchez y el abogado de Uribe tenían como hechas desde antes las preguntas que se le realizaban a las personas de ellos, del Centro Democrático y de ese sector político, y también a las preguntas que se les hacía a la oposición. Entonces es algo que me parece muy triste que suceda y que demuestra que no solamente es de televisión, sino también en otros medios, como por ejemplo la radio. Y ya volviendo por un segundo a la televisión, recordar que hace un tiempo se hacían las entrevistas de las candidaturas presidenciales de 2018 y recuerdo mucho una entrevista que le hacen a Duque donde lo ponen a tocar guitarra y a hacer cabecitas, que se volvió muy viral. Y al mismo tiempo, o bueno, no al mismo tiempo, sino unos días, en esos días, perdón, se le hacía una entrevista a Petro donde se le hacían preguntas y ni siquiera se les dejaban contestar. Entonces es como, vale, le van a hacer a uno ni siquiera preguntas, sino como mostrar una especie de reality en entrevista presidencial y al otro ni siquiera le Exacto. dejan contestar lo que le preguntan. Y pues bueno, ya dejando esos dos ejemplos, me gustaría que ustedes también dieran ejemplos de manipulación mediática. Quien quiera empezar, pues, por favor. Eh, Yo ahí, es Vale, que tú. me insistí. Gracias, Pablo. Listo. No, que me hicieron recordar también, pues que los espacios que generan una opinión en las personas, bueno, en este momento nos estamos centrando en los colombianos, no son precisamente espacios serios como nosotros, no, sino son uno de esos programas en los cuales se utiliza la comedia y el chiste como para dar esa opinión como por debajo de cuerda. Entonces también ahí hay una doble intención en los formatos y los... Creo que es más fácil o por las mañanas escuchar programas que sean más así charlados y conversados que programas totalmente estructurados, porque es como bueno, mientras voy haciendo mis cosas, estoy escuchando a los demás y es ese chiste y es esa cuestión cómica la que le queda a uno en la cabeza y es esa opinión también que se va generando frente a uno. Claro, hay espacios cómicos que no necesariamente es como apreciar la información. Y un ejemplo súper claro que se tiene es, y precisamente un día como hoy, pues es el caso de Jaime Garzón, ¿no? Entonces, es también, y vuelvo a lo mismo, como mirar y revisar el contenido de los medios de comunicación, más que el canal o más que el medio como tal. Ok, me parece muy bacano lo que acabas de decir. Y pues bueno, siguiendo con el tema de Jaime Garzón, tenemos una sorpresa especial, ya que el día que estamos grabando este podcast, sé que se conmemora el asesinato, no muerte, sino el asesinato de Jaime Garzón, que murió por culpa de intentar luchar contra la manipulación mediática y decir la verdad en Colombia en los años 90, ¿no? Este trabajo que realizó Jaime en ese año, pues lo queremos conmemorar con un invitado que tenemos que es Godofredo Cínico Caspa. Entonces, por favor, adelante, Godofredo. Bravo, bravo, bravo. Buenas tardes. Les habla el eminentísimo y distinguidísimo doctor Godofredo Cínico Caspa, último bastión de la pulcritud y la moral de nuestro país. Bueno, qué emoción tener a esta persona tan influyente de los finales de los 90 y de los inicios de los 2000. Y pues por favor, Exactamente. danos tu opinión sobre la reciente captura y detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pues hombre, me parece una falta de respeto en contra de esa clase política que ha tenido a bien mantener las leyes y las normas de la familia colombiana. Ya no se ven esos tiempos en donde solamente las clases políticas y las familias de alta clase salían a votar. Eran los únicos, no esos iguazos y esos indios, esos arrebatados, esa caterva de fascinerosos que ahora son los que están volviendo este país un ocho, carajo. Bueno, y Godofredo Cínico Caspa, ¿qué piensa
acerca de la implicación de Uribe en la compra de testigos. ¿Está de acuerdo? O sea, ¿cree que sí pasó o no? Pues hombre, eso se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo. Ahora que esta caterva de fascinerosos, estos indios, estos iguazos se estén dando cuenta de la verdad, es otra cosa. Pero aquí la política se maneja con el dinero y con las cosas debajo de la mesa. ¿O cómo crees tú que se ha venido formando esta política y estas normas y esta moralidad en este país? Por Dios, caigamos en cuenta de las cosas y no nos pongamos a ilusionarnos con países comunistas que supuestamente tienen todo bajo control, pero que a la larga no tienen las cosas como deben ser, como están en este país, regidas por la misma clase política desde hace muchos años. Y vuelvo y repito, ¿cómo crees tú que se han venido haciendo las cosas en Colombia? Por Dios, que no nos alarmen ese tipo de chascarrillos y de cosas insignificantes que han venido pasando y que siguen sucediendo en este país. Godofredo, gracias por ilustrarnos, por mostrarnos cómo se han hecho las cosas en este país desde hace mucho tiempo. Y pues, hasta luego y le damos la bienvenida a Néstor Elí. ¿Aló? ¿Edificio Colombia? ¿Edificio Colombia, buenas noches? Buenas noches, sí, vengo a buscar al presidente Uribe. Lo que pasa es que el doctor Uribe me dijo, hijito, si vienen aquí y preguntan dónde estoy yo, no les digan que estoy en el ubérrimo, dígales que me fui para otro lado. Y además dígales también que estoy con COVID-19, cosa que a ellos les va a gustar mucho porque se van a poner sensacionalistas. En especial, los seguidores tan fervientes que yo tengo. ¡Ay, Prelín, no lo dejes salir! ¡Ay, ay, qué hubo, mijitos! Imagínense que ella estaba en la cocina y me dijo el doctor Uribe, hijita, si vienen aquí y preguntan dónde estoy, hágame el favor de decirles que tengo COVID-19. Total, ya todo el mundo se come las mentiras. Ay, y entonces yo le dije, ay, doctor Uribe, pero ¿cómo va a tener usted COVID-19? Si usted es un hombre tan sano, si usted yo creo que cuántos trasplantes de corazón se ha hecho. Hijita, sí, pero la hierba mala, pero como dice, la hierba mala nunca muere. Pero total, luego vuelvo y le digo, ellos se van a comer el cuento. Ay, imagínense. Y entonces yo le dije, ay, doctor Uribe, mejor déme un número para ganarme el chance. Y entonces me dijo, ay, con números de chance yo no juego. Yo prefiero comprar el chance completo. No, mejor, comprar toda la empresa de chance completa. Ay, y entonces el doctor Uribe me dijo, Rita, más bien yo me la llevo al ubérrimo para que me ayude a cocinar esos platos tan ricos que usted hace. Y yo, ay, ay, doctor Uribe, ¿qué quiere? ¿Una pasta al Petro? ¿O más bien prefiere una sopa a la María Fernanda Cabal? Total, eso es lo que más les gusta a las personas. Y como ella tiene harta carne, yo creo que salen hasta 3 porciones para toda la familia. Entonces yo le dije, ay, doctor Uribe, ¿y cómo me puedo comunicar con usted? Y entonces él me dijo, Rita, por favor no me vaya a llamar al número fijo, o al número de celular, o al número privado. No, más bien llámeme al 108-7985. Ese es ahora mi nuevo número, el que me puso la INPEC. Igual, me hicieron un favor porque mi finca está al lado de Panamá, y me voy a dar es una vuelta, como le dije antes, a trotar con mis caballitos, a poner huevitos, a hacer muchas cosas que no he podido hacer desde que estoy en la presidencia y desde que estoy en el Senado. Muchas gracias a Duque, que me hizo este favor de darme estas vacaciones. Ay, doctor Uribe, pero menos mal que tuvo esas vacaciones. ¿Usted cuánto se está partiendo el lomo por Colombia? Ay, pero qué bien. Ay, y eso me dijo el doctor Uribe. Ay, ay, mijitos, me voy porque se me está quemando la sopa de María Fernanda Cabal y esa sí que bota grasa. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias a este invitado. En verdad es un placer haberlo tenido aquí. No, un gran invitado tuvieron hoy. Sí, Qué qué bien. emoción tener a estos invitados y esta calidad tan grande. Bueno, y ya para terminar con la conmemoración de Jaime Garzón, queremos recordar un trabajo que hizo él ayudándole a las personas del común a evitar esos medios de comunicación tan masivos que tenemos en Colombia, y es el programa que tenía, que era Quack. Los dejamos en la descripción del video y pues esperamos que también vean algunos videos de él y también comparen qué tal está
Nuestro imitador de voces con Jaime Garzón. Y pues bueno, para ya terminar el podcast, queremos hacerles unas recomendaciones de algunos medios de comunicación que consideramos que ayudan a tener mayor información y poder observar de una manera más objetiva la realidad de Colombia. Yo tengo dos recomendados. El primero es René Jiménez con su, se podría decir como con su podcast de un comedy live que se llama Políticamente Insurrecto. Y el segundo es un podcast sobre historia, pero que no es tan político, pero que sí es muy enriquecedor para aprender de historia y sobre muchas cosas. Y es el podcast de Diana Uribe, muy recomendados, esos dos. Les invito a que vayan y miren el contenido que sube el canal de La Puya. Es bastante bueno y pues también hace una gran crítica sobre la política y el contexto en Colombia. Vale, yo siguiendo con las recomendaciones, quiero hacer un sondeo rápido de canales de YouTube alternativos, que son Levi Rincón, Me Dicen Wally, Lalis, Estrato Medio y Alejo Vergel. Yo quisiera hacer una recomendación, aparte de que soy muy fan de ese programa, y es, igual sí se pueden dar, los capítulos están en YouTube, no todos, pero la tele de Martín de Francisco y Santiago Maure, y ahora su nuevo programa que es la tele de Tal. Ok, qué recomendaciones tan bacanas. Bueno, y Mafi, ¿cuáles son tus recomendaciones? Yo recomendaría una plataforma de podcast independiente que se llama Presunto Podcast y un medio de comunicación que ha tomado bastante fuerza son unos chicos de la Universidad de los Andes que se llaman 070 y tienen como una diversidad de contenidos, tienen una plataforma online bastante interesante de comunicación alternativa. Ok, Vale, listo. muchísimas gracias Mafe y a Fagua por sus recomendaciones y el haber estado aquí. Les agradezco muchísimo. Les Vale. agradecemos muchísimo. Terminando ya con las recomendaciones, tenemos La Nueva Prensa, que es una prensa que se compone por Gonzalo Guillén y Julián Martínez. Y ellos son las personas que están adelantando las investigaciones de los audios del Ñeñe Hernández con la compra de votos para las presidencias de Duque. Las elecciones presidenciales que ganó Duque. Y listo, ya terminando ahora sí con las recomendaciones, espero que estén muy bien todos, que hayan disfrutado este podcast con estos invitados tan especiales y gracias, que estén muy bien. Adiós. Sí, gracias, muchísimas gracias. Espero que pues hayan pasado un gran tiempo y ojalá los podamos volver a ver aquí en nuestro canal de podcast. Muchas gracias, Mafe, gracias, Fagua. No, ustedes muchas gracias por invitarnos y por esos invitados tan geniales que tuvieron en esta oportunidad. Así es, sí, señora. Bueno, entonces nos veremos en un próximo podcast. Chao, chao. Gracias, Julián, gracias, Mafe. Gracias, Gaby, gracias, Julián, gracias, Mafe, por este espacio y pues, gracias. No sé cómo. No, listo, gracias, Fagua, gracias a todos y bueno, nos vemos en un próximo podcast. Chao, chao. Chao. Miren la descripción del video con todos los links de las recomendaciones. Adiós. Y hasta aquí este podcast, país de mierda. Ay, madre, qué mal este arroz. Ay, ustedes todavía están ahí. Yo creí que ustedes ya se habían ido. Imagínense que el presidente Uribe acabó de salir. Pero cuando llegó, me dijo esto. Hijita, hágame el favor. Si viene el presidente Duque, dígale que yo no voy a cenar esta noche acá. Que si tiene algo que decirme, que me lo mande al WhatsApp. Ay, presidente, ¿cómo así? Lo que ese número y ese WhatsApp no solamente usted lo utiliza para manipular testigos. Atrevida, ¿cómo se atreve a decir eso? Agradezca. Mire que ahorita la imagen de la Casa de Nariño y la imagen de todo el uribismo está por las nubes gracias a mí. Ay, ¿en serio? ¿De verdad, presidente? ¿De verdad? ¿Y eso por qué?
Claro, porque tenemos a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte Internacional detrás de nosotros. Ay, pero presidente, agradezca que tiene buenos seguidores. Ay, mijitos, ya me están llamando porque el arroz se me va a quemar. Ya les acabo de contar la historia luego.